Bueno, bienvenidos todas y todos a la mesa, esta mesa que organizamos sobre Agricultura 4.0, que titulamos Agricultura 4.0, nuevos desafíos para el movimiento agroecológico. Esta propuesta viene de una articulación que se llama Red Tecla, y hoy vamos a estar presentando quien les habla, Pablo Galeano, Silvia Ribeiro, Tica Moreno y Fernando Frank, que a medida que ellos les toca hablar, yo los voy a ir presentando, ¿sí? Bueno, ¿por qué nos parece trascendente hablar de este tema? Bueno, lo que vamos a ver esta tarde son como nuevas propuestas tecnológicas que afectan a toda la cadena agroalimentaria y que son tan rápidos los cambios que muchas veces no nos da el tiempo a las organizaciones de reaccionar a tiempo ante estas propuestas. Entonces, la idea que tenemos nosotros en la red Tecla, que es una red de evaluación social de tecnologías, que ahora voy a contar un poquito sobre ella, es de alguna manera compartir información sobre los movimientos que hay y las propuestas que hay de nuevas tecnologías. Entonces, voy a arrancar presentando yo, haciendo como una introducción general al tema. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy docente de Facultad de Química acá de la Universidad de la República en Uruguay. Fui productor agroecológico muchos años, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra, y a varias articulaciones, entre ellas esta red Tecla de evaluación social de tecnologías para América Latina. Ahí les presento la página web de la red, si quieren visitarla, tiene varios materiales, algunos de los cuales vamos a mencionar hoy, pero además la red tiene un canal en YouTube, donde las actividades que hacemos quedan ahí grabadas como va a quedar esta también. ¿Sí? Bien. Bueno, sigo. ¿Qué intentamos hacer en la red Tecla? Bueno, la red Tecla viene de un proceso que en realidad bastante impulsado por el grupo ETC, del cual pertenece Silvia, que les voy a contar un poquito después. Pero ya en realidad es un proceso en el cual varias organizaciones y personas preocupadas por los temas de los impactos de las nuevas tecnologías, tanto en lo ambiental como en lo social como en lo económico, se ha propuesto reflexionar sobre qué es la ciencia y la tecnología en el contexto, en que se desenvuelven, hacer un mapeo de la crítica tecnológica. Esto es, hay varias organizaciones y personas que ya han producido material sobre esto, de alguna manera sistematizar, juntar, difundir esa información, revisar el horizonte tecnológico. ¿Qué es esto? Bueno, prever cuáles son las propuestas que vienen y qué impacto pueden tener, y después hacer una interlocución informada a nivel nacional, regional e internacional, sobre todo con lo que tiene que ver con la regulación y el control de todas estas propuestas tecnológicas, que por lo general las sociedades y los estados vamos detrás temporalmente en relación a las propuestas tecnológicas que hacen las empresas y el Estado. Actualmente estas organizaciones que presento ahí son las que conforman la coordinación internacional de la red Tecla, para que tengan una idea. El Premio de la Tierra Internacional, la CLOP, el Grupo ETC, GRAIN, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de Naturaleza para América Latina, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México, la Red de Coordinación Biodiversidad de Costa Rica, Redes de Uruguay y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de México. También hay una serie de personas vinculadas, hay un comité asesor, pero no los voy a aburrir con todos esos datos, eso está todo en la página web de la red. ¿Por qué hablamos de agricultura 0.0? Me quiero sacar esto de encima porque no veo lo que presento. Bueno. El término de agricultura 0.0 viene a ser como una derivación de la propuesta que hizo el fundador de Davos, de los congresos de Davos, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que él propone que estamos en una cuarta revolución industrial. ¿A qué hace referencia esto de una cuarta revolución industrial? Bueno,
La primera revolución industrial fue aquella que se dio a fines del siglo XIX, en realidad, perdón, del siglo XVIII hasta mitad del XIX, donde se produjo la mecanización, ¿no? Las máquinas de vapor, el tren, ¿sí? La segunda revolución industrial se da a comienzos del siglo XX, con la electrificación y la producción en masa, y la tercera revolución industrial es más cercana, viene más de los años 60, 70, y tiene que ver con el desarrollo de la informática y las tecnologías de información y comunicación. Pero actualmente convergen otra serie de tecnologías que tienen que ver con la Internet, con los sensores, con la producción de sensores cada vez más baratos que sensan casi que cualquier cosa, con la inteligencia artificial, con las plataformas de Big Data, con las nanotecnologías, las nuevas biotecnologías y las nuevas tecnologías financieras, que conforman una serie de tecnologías que tienen un alto impacto y que hace que la velocidad de los procesos cambie mucho y la forma en que se controlan los procesos también cambia. ¿Sí? Y también amplía, digamos, el campo de mercantilización de las cosas por parte del capital. ¿Sí? Lo vamos a ver en el tema de agricultura, pero cada vez más se mercantilizan las comunicaciones, las informaciones incluso personales y el conocimiento. ¿Sí? Esto que lo muestro ahí es extraído de este informe sobre una perspectiva estratégica del sector agroalimentario uruguayo, producido por la OPIPA, por la Oficina de Planeamiento y Políticas Agropecuarias de aquí de Uruguay, a fines del año pasado, antes del cambio de gobierno. Y si ven esta idea de la cuarta revolución industrial, está asociada también a la economía alimentaria. En este informe se habla de economía alimentaria 1.0, de la 4.0, y cuando se hace referencia a esta última, habla de producción inteligente de alimentos, ¿no? Para mostrar que ya está en la agenda de las agencias gubernamentales y, por supuesto, de las grandes corporaciones transnacionales, esta idea de la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son las propuestas tecnológicas de la agricultura 4.0? A ver si me puedo sacar esto de encima. Disculpen. Bien. Acá les comparto una publicación que la pueden encontrar en la página de la Red Tecla, de donde saqué varias de estas informaciones. En realidad, en esta publicación se propone agrupar estas propuestas tecnológicas como en 3 grupos, uno más vinculado a hardware o dispositivos, podríamos llamar, o máquinas, en donde ahí aparecen todas las propuestas que ya les sonarán más familiares, los drones, el uso de sensores para determinar tanto contaminación como falta de nutrientes, en el caso de la agricultura, o presencia de ciertos patógenos. Ya han visto propuestas de maquinaria no tripulada, la robotización, ¿sí? Por otro lado, otro grupo de propuestas tecnológicas tienen que ver con la interfase entre la información y el uso de esa información, muy vinculada a las biociencias, ¿no? Entonces, todo el tema de secuenciación masiva de genomas, la recopilación de toda esa información en bancos de datos genómicos, la manipulación digital de esa información para luego ser utilizada con herramientas como la edición genómica o la biología sintética, para de alguna manera manipular la biosfera y generar productos biológicos comercializables. Y otra área de tecnologías más lejanas, capaz para muchos de nosotros, pero capaz que sí lo puedo explicar un poco más después, tiene que ver con las nuevas tecnologías financieras, que son como nuevos sistemas financieros basados en cadenas de datos, ¿sí? Que de alguna manera corren paralelos a los sistemas financieros controlados por los gobiernos, ¿sí? Y ahí lo que más suena son las blockchains y las criptomonedas. Pero todo esto tiene una incidencia bastante grande sobre toda la cadena agroalimentaria y sobre la lógica y procesos de fusiones que se vienen dando. De eso va a hablar un poco más Silvia, pero donde
compañías como Google o como Amazon ya empiezan a pisar fuerte en los negocios que tienen que ver con la cadena agroalimentaria. ¿Por qué no me pasa esto? Bien. Lo que yo le quería plantear más conceptualmente y por qué esto tiene que ver con la agroecología, es que las propuestas que vienen, como llámese revolución verde, agricultura inteligente, intensificación sostenible, ahora agricultura 4.0, conforman una serie de propuestas tecnológicas y de gestión que han moldeado a la agricultura industrial y que hacen que sea esta la que predomine, y tiene para mí tres características fundamentales, que son la concentración, ¿sí?, la homogenización y la privatización. Entonces, en cuanto a la concentración, simplemente voy a nombrar un ejemplo de acá de Uruguay, desde el censo agropecuario del año 2000 y del año 2011. Este es el tamaño de las explotaciones censadas. En el año 2000 habían 20.500 explotaciones de hasta 20 hectáreas en Uruguay. Al 2011 quedaban 2.274, por lo que desaparecieron 40% de ese tipo de explotaciones en ese periodo. Mientras que las únicas que crecen en cantidad son las de más de 1.000 hectáreas. Esta desaparición de estos predios no es desaparición de la tierra, es fagocitosis o concentración pura y dura, ¿no? En cuanto a la privatización, también lo saqué de una publicación en la que participó Silvia. Actualmente está muy concentrado toda la cadena agroindustrial, desde la producción de semillas hasta la venta, hasta el supermercado, ¿no? hasta la góndola donde la gente va a comprar sus alimentos. Entonces, cada vez son menos las empresas que ocupan un mayor porcentaje del sector del mercado. Esta es una de las fases de la privatización. Hay otras fases, pero me parecía que esto era relevante mostrarlo. Y en cuanto a la homogenización, a mí que me gustan los temas agronómicos, a pesar de que soy bioquímico, un buen ejemplo es cómo se manejan los agroecosistemas. Ahí hay una foto de un monocultivo de soja, muy acostumbrados los que vivimos en el Cono Sur a verlos. Ahora están un poco atrasados porque hay mucha seca, pero en cuanto llueva, van a alargar todas las sembradoras a plantar. Solo en Uruguay, casi un 10% de su superficie con soja, ¿sí? Y esta otra gráfica que muestro allí a la derecha, que es bastante sencillota, para mí es muy significativa, porque lo que muestra es el porcentaje del trigo plantado asociado con pradera. ¿Y por qué es importante desde el punto de vista de la homogenización en el manejo de los agroecosistemas? Bueno, en los años 60, 70, tanto acá en la región Cono Sur, el cultivo agrícola estrella era el trigo, no se hacía siembra directa, había grandes problemas de erosión de suelos, y una de las propuestas tecnológicas que se hizo fue fomentar la rotación de agricultura con ganadería, y la propuesta fundamental era plantar el trigo asociado con pradera. Entonces, si bien antes del boom de la soja, casi la mitad del trigo que se plantaba en Uruguay se plantaba asociado con pradera, y ahora estamos en menos del 5%. ¿Por qué? Bueno, los que plantaban trigo asociado con pradera seguramente lo siguen haciendo, pero el gran crecimiento que tuvo la agricultura en base fue impulsado por la soja, por pools de siembra que hacen agricultura continua, y después de esa soja viene barbecho, este trigo, perdón, viene soja, ¿sí? Entonces, mucha tecnología de punta con el tema de los cultivos transgénicos y tecnológicos, pero en realidad se hace un manejo muy deleterio del medio ambiente, si se quiere, de los sistemas productivos, al aplicar, por ejemplo, al usar cultivos transgénicos tolerantes al herbicida. Entonces, me gusta esta frase también, que está más vinculada a las semillas, pero lo que está pasando actualmente con toda la cadena agroalimentaria tiene que ver con la lógica del sistema económico en el que estamos inmersos, y uno de los grandes desafíos del capital es que tiene que crecer constantemente. Todos saben que si un país no le crece el PBI, está en crisis. Entonces, los países tienen que estar continuamente creciendo su economía, y el capital tiene que estar en constante expansión. Y eso es no solo por aumento de población y de consumo, sino que también se van mercantilizando
áreas de nuestra biosfera que antes no le eran accesibles al capital. Y bueno, y el gran asalto hoy del capital es sobre los bienes naturales, sobre los bienes comunes, entre ellos los genomas. Y por eso me parece importante tener eso en cuenta cuando analizamos los contextos tecnológicos. Esta es una frase de un amigo, el CEO de Monsanto. Me voy a sacar esto de encima porque no voy a dar vuelta. ¿Qué dice el CEO de Monsanto? Esto lo decía en el 2012. Él decía que tratando a la agricultura como un sistema, estamos encontrando nuevas formas de trabajar con los agricultores para producir más, mientras conservamos más recursos naturales. Creemos que no hay diferencia entre agricultura inteligente y negocios inteligentes. Alcanzar los dos es la única manera de garantizar que nuestra empresa y nuestro planeta estén en sintonía con el futuro. Entonces, esto de estar en sintonía con el futuro es lo que preocupa. Disculpen, pero esto no me está pasando las diapositivas, no sé por qué. Ahora, porque ¿qué sería estar en sintonía con el futuro, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos y la diferencia que hay entre los que tenemos a la agroecología como propuesta y a los que tienen a la agricultura industrial como propuesta. Un ejemplo de esto que se nos viene y que ya está presente es, por ejemplo, la alianza que en su momento hizo Monsanto, que hoy es de Bayer, con una empresa biotecnológica, donde la idea es producir microorganismos genéticamente modificados para ser usados en la agricultura y en otros procesos agroindustriales. Si ven la estrategia que presentaba Monsanto a su junta de accionistas, desde 2017, las propuestas tecnológicas son bases de datos, la química, la biotecnología, el mejoramiento vegetal y la biología como plataformas de desarrollo tecnológico. Y diversificar es lo que necesitamos para alimentar al mundo, hasta la propia FAO lo dice, y que concentrar, privatizar y homogeneizar nos va a alejar cada vez más de eso y pone en riesgo cada vez más el futuro de todos nosotros. Muchas gracias, esto era como para introducirlos en el tema y hacer también como una especie de provocación. Voy a dejar de compartir pantalla. Aguántenme un segundito. Bueno, ahora Silvia, si querés puedes ir compartiendo pantalla tú. Y yo mientras te presento, ¿sí? Desmuteate. Ok. Sí. Bueno, le voy a presentar a Silvia. Para quien no la conoce, Silvia Ribeiro. ¿Estoy muteado? No, el problema es que me dice que no puedo compartir pantalla porque el anfitrión no me permite. Si por favor el técnico de Socla me puede habilitar que pueda compartir. Está habilitado, ok. Lo pruebo otra vez. Perdón. Sí, ya se puede compartir, Pablo. Por favor, seguí. Bien, bueno. Entonces Silvia es investigadora y directora para América Latina de la Organización Internacional Grupo ETC, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, que es una asociación que desde hace 40 años investiga y difunde información sobre las configuraciones corporativas en alimentación y agricultura y sobre los impactos de nuevas tecnologías en las sociedades y el ambiente. Participa de la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina, Red TECLA, y es una de sus principales impulsoras. Adelante, Silvia. Bueno, muchas gracias y gracias a todas y a todos por el interés y también, por supuesto, a Socla. A nosotros desde la Red TECLA nos parece muy importante, digamos, establecer este tipo de intercambio y colaboración
porque desde la red Tecla, como explicaba Pablo, no solamente estamos en la crítica tecnológica, sino también en como las posibles alternativas. Bueno, yo voy ahora a empezar. Ya Pablo introdujo, digamos, un poco lo que es la agricultura 4.0, que en realidad es como la agricultura altamente tecnificada, pero a partir de la convergencia tecnológica, y sí, tiene una matriz empresarial, viene del Foro de Davos el término, por lo cual nosotros muchas veces preferimos no usarlo de esa manera, pero al mismo tiempo se conoce de esta manera. Y se trata en parte de la convergencia, ¿no? De la robótica, la informática, el uso de sensores, las nuevas biotecnologías y en general el control digital de la propiedad rural. Y todo esto tiene que ver con la extracción y almacenamiento de datos y el uso de inteligencia artificial. Y cuando hablo de datos, son datos genómicos, de cultivos o de enfermedades, digamos, de lo que le llaman plagas, de insectos, etcétera, pero también del suelo, de enfermedades vegetales y veterinarias, datos del ambiente, agrosistemas, ecosistemas, en fin, datos del clima. Todo esto, parte de esto ya hace más de 10 años que se están sacando a partir de los registros de GPS que ya venían con la maquinaria agrícola, así como de los datos, digamos, que iban colectando las diferentes empresas asociadas a los agronegocios. Y bueno, otro aspecto es la parte del comercio, que también, digamos, está pasándose al comercio digital internacional, o sea, al comercio que en lugar de estar, digamos, dirigido tal como está actualmente, se hace a través de criptomonedas y plataformas digitales. Bueno, yo quería darles algunos ejemplos, digamos así, como para que entendiéramos más de qué se trata. Lo que hay en el medio, este programa que se llama AdFarm, es un programa que es como si fuera una especie de Google Earth que hizo Yara, que es la segunda empresa más grande de fertilizantes en el mundo. Entonces, por ejemplo, este es la propaganda que hacen en México, que lo ofrecieron gratuitamente a los agricultores. Entonces, teóricamente cualquiera de cualquier tamaño de granja puede ir es un sitio en internet. Dentro de esto acá, en realidad también, bueno, el internet de las vacas está avanzando, aunque todavía falta bastante, pero es como collares o chips que les ponen en las orejas. Eso también hay con los cerdos, hay con ovejas, etcétera, en donde en cada chip de cada animal o en cada collar que usa, dice una cantidad de datos de la vaca en cuestión, y que le permite no solamente el monitoreo físico, sino también, por ejemplo, en el momento en que debe ser inseminada, en forma casi que individual entre todas las vacas, y también hay maneras, digamos, de activar el chip de tal manera de mandar señales para que la vaca en determinado momento vaya hasta el centro de ordeñe, que también es automático. Bueno, así, ya a este nivel, que yo sepa, solamente está funcionando en este momento en Inglaterra y algunos lugares de Estados Unidos, pero por supuesto que la propuesta y propuestas intermedias, como es ya el uso de chips y todo, están, o de collares, digamos, están ya en América Latina. El programa FarmBits, que es el que está en el costado, es un programa completo que ofrece Microsoft. Entonces, es un poco como para decirles quiénes son, o sea, los que están, o sea, son las de telecomunicaciones varias. De hecho, Telcel, que es la de Slim, digamos, sería como el corresponsal de Claro, el dueño de Claro en realidad, ofrece un programa de Internet de las vacas, ¿no? Específico. Entonces, ese lo hace con otra telefónica, con Cisco. FarmBits es un programa completo que ofrece Microsoft y lo ofrece en México, lo inauguró en Brasil, en Argentina en el año pasado y este año en México también. Y en realidad lo que ofrecen es lo que le llaman, es un poco como lo de Huawei, así que es como decir una conexión total de la granja o de la finca o del rancho, que digamos acá rancho es una finca grande, o sea, es casi, son cientos, miles de hectáreas. Y en esto, digamos, para solucionar el tema de Internet, porque todo se basa en Internet, para solucionar el tema de Internet, lo que hacen es que están en FarmBits, Microsoft ha hecho acuerdos, en el caso de México y seguramente lo hace también en otros países, para usar lo que les llaman los espacios blancos de la televisión. Entonces,
que son los espacios que las frecuencias de televisión no están utilizando, y entonces por lo tanto lo que hacen es instalar un router, o sea, un ruteador, una especie de módem, digamos, para poder captar dentro de una finca, pero estamos hablando de kilómetros, de un alcance de kilómetros. Entonces, de esta manera lo que quieren es llegar a todo el medio rural. Bueno, nada más así como dato, les muestro eso que está ahí, es una abeja robot. Walmart, el supermercado, patentó ya en el 2016 abejas robots, pero en este momento ya hay servicios de drones polinizadores que se parecían, digamos, al principio se parecían a abejas y después cada vez más son otro tipo de mecanismo independiente. Y de hecho, ahora ni siquiera van directo de una flor en otra, sino que usan pompas de jabón, lo acaban de patentar otro, e incluso hay ahora ya miel sin abejas, o sea, miel producto de la biología sintética. Eso salió este año, todavía no está comercializándose, pero es un poco como para darles la idea de cómo funcionaría. El tema es que cada una de las funciones de la granja, cuantas más posible, eso que ven ahí es un pobre cerdito con reconocimiento facial, que esto lo están haciendo en China, como China es el mayor productor de cerdos del mundo, en donde están haciendo programas junto con JD, que es una de las plataformas digitales más grandes de ventas en China, que tiene asociaciones con varias de las de agronegocios. Están haciendo también reconocimiento facial en cerdos, en realidad van a pasar más a todos los otros animales también. Todos son formas de cómo controlar desde el punto de vista digital la información que sale de las propiedades rurales, ¿no? Entonces voy a pasar muy rápido porque ya fue nombrado. Y dentro de eso, digamos, dentro de eso está, digamos, todo lo que son las tecnologías de automatización robótica y detección, o sea, detección de diferentes, o sea, de fenómenos XX, desde el clima hasta el suelo, etcétera. Todo lo que son las plataformas electrónicas, que eso es tanto para distribución y comercio, etcétera, pero también el establecimiento de mercados al consumidor cada vez más. Durante la pandemia es una de las cosas que más creció. Las cadenas de bloques, en fin. Y todo eso va a almacenamiento, que es lo que ha permitido el ingreso realmente agresivo de las plataformas digitales en agricultura. Bueno, digamos, en la otra punta, no es la otra punta, pero está todo el tema de la tecnificación a nivel de la biología y la cruza de los datos genómicos de diferentes cosas, que cada vez más se hace con inteligencia artificial. Y que de lo que más conocemos en América Latina está todo el tema de la promoción de la edición genética, que creo que Fernando va a hablar un poco de eso, entonces yo nada más se los nombro para que tengan como el panorama completo entre automatización, plataformas digitales, la conexión con la tecnificación a nivel molecular. Bueno, todo eso a lo que va es a un modelo de agricultura sin agricultores ni agricultoras, o sea, sin necesariamente nadie que venga desde el terreno de la agricultura, sino pueden ser cualquier otro tipo de técnicos y cada vez con menos gente. Este es el modelo, ¿no? El modelo es una agricultura sin gente en el campo, ¿no? Entonces, uno de los fenómenos que ya están sucediendo, todo esto que ya les narraba, aparte de que son paquetes que se ofrecen, sobre todo en los países de agricultura, digamos, de grandes extensiones, de agricultura intensiva y tecnificada, que son Brasil, Argentina, parte de Colombia, México, parte de México, en fin, Uruguay. Entonces, es en esos lugares en donde alguno de estos estadios está avanzando, pero en casi toda América Latina se ofrecen parte de estos paquetes, sobre todo a nivel de drones, conexiones, ¿sí? Te quedan 4 minutos. Ok, gracias, Pablo. Bueno, entonces una de las cosas que han entrado, digamos, que ha pasado con todo esto es la entrada de nuevos actores que son las plataformas digitales, de las cuales algunas de ellas controlan prácticamente, en este momento son prácticamente las empresas que disponen más, no prácticamente, son las empresas que disponen más dinero en el mundo, son las de mayor capitalización, y además también están entre las más grandes del mundo, incluso en ventas, entonces tanto en ventas como en financieras.
que son justamente Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ¿no? Entonces, durante la pandemia han tenido un avance brutal porque con la excusa, digamos así, con la realidad de la pandemia, avanza en una agenda que ya estaba, que es cómo entrar en la digitalización, tanto en la tecnificación como en la digitalización dentro de los rubros, ¿no? Y entonces han reclamado que los estados deben apoyar la conectividad, bueno, el establecimiento de redes 5G y muchos otros aspectos que son base de infraestructura. En realidad lo que pretenden es que, digamos, diciendo que son mercados esenciales, sobre todo el de la alimentación, pero también otros, la educación, la salud, los estados deberían financiar todas estas redes para que estas empresas entonces pudieran llegar a cada una de las personas en todo el planeta, pero además particularmente en el campo, que es donde en este momento hay menos conexión. Entonces, perdón. Otro aspecto que nombraba antes es el tema de las nuevas biotecnologías. Digamos, toda esta agricultura altamente tecnificada se basa por el otro lado en semillas que en general sean tolerantes o resistentes a agrotóxicos, que puedan ser semillas, digamos así, que funcionen en ese mercado. Me fui para atrás. En ese mercado altamente tecnificado, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hemos visto es que también durante este tiempo de la pandemia hay toda una adecuación de marcos de evaluación que por un lado, mientras que el Convenio de Diversidad Biológica dice que todo este tipo de tecnologías traen nuevos riesgos de las biotecnologías y que por lo tanto los sistemas de bioseguridad actualmente no son adecuados, pero sin embargo se ha avanzado en una regulación de bioseguridad más laxa en Argentina, en Brasil y bueno, en varios otros países, lo cual es de alta preocupación. Esto solamente en América Latina, porque en casi el resto del mundo, menos Estados Unidos, es el proceso contrario, o sea, no se ha permitido la liberación de productos nuevos de biotecnología porque tiene riesgos que no se ha podido evaluar. Entonces, bueno, nombré varias de estas cosas en América Latina, la entrada de estas nuevas plataformas. Todo este tipo de agricultura está fundamentalmente promovida a partir del ICA en Costa Rica, que es el Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura y que es como un centro difusor de los agronegocios, ¿no? Y quiero nombrar, ojalá me alcance un poquito el tiempo, porque este es un aspecto que generalmente no conocemos, o sea, que no somos conscientes, que es que todo esto que les nombré antes, los ejemplos que les nombré se basan desde lo más pequeño, o sea, desde los drones mapeadores, que es lo que casi que cualquiera puede tener, hasta toda la entrada en las diferentes plataformas, la granja conectada, todo eso se basa en la digitalización de los datos. Pero esta digitalización y, no solo digitalización, la extracción de datos. Y no solo datos del territorio, también datos de los usuarios, de las usuarias, de la gente. Entonces, desde la semilla, vamos a decir así, hasta las personas que consumen todos esos datos en este momento se pueden estar cruzando, porque los que acumulan los datos, además, son las mismas empresas que a nivel mundial tienen las mayores nubes y por lo tanto, por ejemplo, ¿qué decirles? Todos los que tienen un teléfono o un reloj Apple, sus datos también se acumulan en Amazon, porque son las que tienen las mayores nubes, en Amazon, en Google, en las nubes. Entonces, digamos, hay una posibilidad de cruza de datos que nunca la hubo, para saber quién consume qué, dónde compra, qué capacidad tiene, etc. Y todo eso en este momento se está usando en una industria que, aunque existe hace ya algunos años, no se había afincado, que es la industria, en inglés le llaman la industria del empujón o del codazo, que es cómo entrar en forma subliminal, no consciente, a la propaganda desde que uno compra algo, por supuesto, hasta que uno sale a la calle o en cualquier lado. Se trata, digamos, de cómo influir en grupos grandes de gente, digamos, para que tengan cierto tipo de consumo. Y en el tema alimentario esto es terrible, porque todo eso está controlado por las grandes empresas de agronegocios y, en definitiva, de comida chatarra. Entonces, bueno, Un minuto, Silvia, anda redondeando.
Sí, estoy en eso, gracias. Entonces, en este momento, digamos, nosotros, volviendo un poco para atrás, ¿cuáles son los nuevos desafíos que tenemos? Por un lado, no lo nombré ahora, pero yo creo que muchos de los que estamos acá sabemos, el sistema alimentario industrial, este que ahora se potencia con la agricultura 4.0, en realidad solo alimenta el equivalente del 30% de la población mundial, aunque usa más del 75% de los recursos. Y nosotros en este momento, digamos, tenemos la oportunidad, por el papel fundamental que tiene el sistema industrial en la pandemia, de desmistificar, digamos así, que es un sistema sumamente contaminante, devastador, etcétera, y que esta nueva agricultura que se propone solamente va a incentivar más esa diferencia. Aumenta la brecha, aumenta la producción anónima, digamos así, parece que pudiéramos saber más de cómo es la producción desde cualquier casa, en realidad es lo contrario. Y lo que necesitamos es, por el contrario, promover la agroecología y la agricultura campesina, ¿no? Entonces, todo esto significa una enorme cantidad de extracción de datos, es como un nuevo extractivismo agrícola de datos, y todas estas empresas están completamente fuera de regulación. Entonces, además, el uso que se le da a esos datos, la presencia oligopólica de las empresas en los mercados, etcétera, todo eso también son temas. Y un tema fundamental es también saber, digamos, que ahora a lo mejor si tenemos tiempo, lo podríamos ver, que es, bueno, pero ¿cuáles de estas tecnologías nos sirven o no nos sirven? Hay algunas que en realidad nosotros queremos. Bueno, esta es una discusión importante que se está llevando en muchos lados, pero que además hay que hacerlas desde el punto de vista crítica con todas las implicaciones que tiene. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de la red Tecla. Y bueno, ahora sí, voy a terminar la presentación. Muchas gracias y perdonen si me excedí unos minutos. No, buenísimo, Silvia, gracias por compartir tanta información. Ya hay algunas preguntas, pero la idea sería que hagamos las presentaciones y luego al final yo las organizo un poco y hacemos una ronda. ¿Bien? Bueno, ahora sigue Fernando Frank, que lo voy a presentar. Si querés puedes compartir pantalla, Fernando, cuando se te habilite. Perfecto, sí, cuando me habiliten. Un minuto que ya te presento. Aquí. Bueno, Fernando es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa. Trabaja en comunidades campesinas de la provincia de San Luis, en Argentina, en producción de alimentos y acceso a derechos desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Participa en la Asociación de Trabajadores de Estados y en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Biosur en la Universidad Nacional de San Luis. Es coautor del Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, junto conmigo y otros. Bueno, bien, Fernando, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad, un gustazo estar en este espacio de SOCLA compartiendo con ustedes este tema. Yo voy a presentar un poco el caso de Argentina, la coyuntura reciente de este año, de pandemia y de algunos avances muy peligrosos de los agronegocios en el Cono Sur. Le puse un título a la presentación, Agronegocios en Argentina, un experimento masivo, una expresión del investigador Andrés Carrasco, que consideró que las cosas que no se tendrían que haber probado más que en laboratorios muy controlados en Argentina, lamentablemente se experimentaron a cielo abierto. Y bueno, aunque sea que sirva para que reflexionemos en Argentina y para que sirva para otros países para no transitar los mismos caminos de avance de agronegocios. Somos parte del Cono Sur, como dijo Pablo, de lo que la empresa agrotóxica y semillera Syngenta llamó la República Unida de la Soja, de estos 5 países. Desde una mirada empresarial vemos con mucha claridad que ven ellos de nuestro territorio, de nuestra vida. Y bueno, para ellos somos el lugar de donde abastecerse de soja barata y en grandes cantidades. Nuestro territorio del Cono Sur tiene un plan muy definido de integración, en la palabra de ellos,
esta iniciativa de integración de la infraestructura regional de Sudamérica, IRSA, que tiene, bueno, una serie de planes que tienen que ver todos con el extractivismo. Por una parte, el fracking, la extracción de hidrocarburos no convencionales, la minería metalífera a cielo abierto, tóxica por lixiviación en los Andes, y para las zonas rurales, para el campo, los agronegocios, que son una de las formas de extractivismo más tremendas y más destructoras. Desde la perspectiva anti-agronegocio y anti-extractivismo, bueno, elaboramos este atlas que mencionaba Pablo, que él también participó desde estos 5 países. Lo pueden descargar de ese enlace. Bueno, desde Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Elaboramos un atlas, tiene 22 capítulos temáticos, donde pueden ver lo que quisimos mostrar desde una integralidad de los problemas y la consolidación del modelo de los agronegocios en nuestro cono sur, y los efectos sobre el ambiente, sobre la economía, sobre la salud y sobre el desplazamiento de otras formas de agricultura agroecológica, campesina y de la soberanía alimentaria. Este es un mapa de la soja, de la expansión en el tiempo de la soja en nuestro país. Si ven, en los años 70 estaba limitado a un espacio muy puntual, y a partir del año, bueno, se fue expandiendo, y a partir del 96, con la aprobación de la soja resistente al herbicida glifosato, cómo se fue expandiendo. En lo que es la zona pampeana, reemplazando a otros cultivos, y en lo que son las zonas extrapampeanas, bueno, esto es un estudio de un grupo de CONICET que llega hasta el año 2010, este proceso continuó, y en la zona norte, en la zona del Gran Chaco americano, desplazando a familias y comunidades campesinas indígenas y deforestando. Más o menos el número es 5.7 millones de hectáreas deforestadas entre el año 96 y el año 2016. El mapa del maíz, menos conocido, acá en la Argentina. Es verdad que la soja tiene una presencia en cantidad de hectáreas muy superior al maíz, pero el maíz, de todas maneras, lo que vemos es que, bueno, por supuesto, en los años 70 tenía más desarrollo que la soja, y a partir del primer transgénico de maíz, en el año 1998, lo que vemos es también un crecimiento que acompaña en los mismos territorios que la soja. Lamentablemente, una enorme mayoría de estos cultivos son de maíces híbridos y transgénicos, con las dos características más usadas, la resistencia y tolerancia a herbicidas, y la producción de la producción transgénica de la toxina BT para defenderse de insectos. Bueno, lo que estuvieron compartiendo Pablo y Silvia, está el rol del ICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en este caso con Microsoft, definiendo una hoja de ruta en común, en lo que se ha definido como AgTech o Ag1. La Fundación Bill y Melinda Gates, también un actor fundamental de una supuesta filantropía, pero en realidad vendiendo sus tecnologías, algo muy simple, el análisis de Grain, que les recomiendo. Y en concreto, Microsoft trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en, cito textual, mejorar la información para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a superar la brecha digital. En esto vemos también que esto de la brecha digital tiene que ver con una inversión estatal en infraestructura de comunicación, supuestamente para beneficio de la población, pero lo que vemos es que están consolidando un sistema de producción y consumo y de desarrollo. Ya yendo a Argentina, esto es un conversatorio que lo pueden ver, ahí está el link en YouTube, de especialistas en esto que ellos denominan el nuevo paquete tecnológico del sector agropecuario, o AgTech, y los actores principales, el ICA otra vez, la Organización de Estados Iberoamericanos, y participaron no solo personas del ministerio, sino el ministro de Ciencia y Tecnología, Salvareza, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, el secretario de Relaciones Internacionales de Cancillería, Jorge Neme,
y el director ejecutivo, perdón, de la Asociación de Semilleros Argentinos, Paseiro. Es como estuvieron todos de acuerdo en mostrar solo los beneficios, un lenguaje publicitario de hablar solo de beneficios y no hablar de las posibles consecuencias negativas. La verdad que una triste noticia que estén impulsando esto desde un gobierno progresista. También con una pata de Actec ganadera, con lo que mencionó Silvia, en Argentina con la Sociedad Rural Argentina, esta organización de los agronegocios que se suma a este tren. La cuestión de edición genómica, la resolución 173 del 2015, de mayo del 2015, firmada durante el gobierno de Cristina Fernández, habla de que las semillas que vengan de la edición genómica, al considerarse que no hay adición de genes, sino que hay edición, o sea, llevar una cosa a otra, hacen énfasis en que es una tecnología precisa, que es una cosa muy discutible, y que ni siquiera tienen que pasar por el sistema de regulación pobre, deficiente, interesado que tienen los transgénicos en Argentina. Es un escándalo de la democracia, el desastre de cómo funciona la Conavia. Bueno, ni siquiera soportan esa tecnología. ¿Y por qué? En palabras de Martín Lema, director de biotecnología, voy a la parte de abajo, dice que esto es, defendiendo esta resolución, dice que en el caso de considerarse que no es un transgénico, el horizonte está más cercano y por ende es más fácil conseguir inversores. Vemos con la transparencia de su mensaje en decir que lo que están buscando son inversores y que están posicionando como si fuera una gran ventaja esto del experimento masivo, ser adoptadores tempranos también en palabras de ellos. Otro espacio institucionalizado, la mesa magna, mesa Actec Nacional, con participación también de funcionarios de alto rango del Estado, y una agresiva publicidad con concursos, conversatorios, encuentros con estudiantes, encuentros académicos, también hay un conjunto de grupos académicos sumado a este optimismo de los agronegocios que a nosotros nos desespera. Esta cuestión de coyuntura también, los intentos de instalación de megafactorías para abastecer de cerdos a China, que perdió sus planteles y su producción en gran medida, fue muy golpeado por la peste porcina africana. Bueno, está a un nivel de debate muy masivo y muy intenso, quizás más alto que cualquier otro conflicto agroalimentario de la historia de la Argentina, la instalación de estos cerdos y de estas megafactorías. Con estos discursos, ¿no?, del agregado de valor, el trabajo, el desarrollo y los alimentos. Otra cuestión, la iniciativa de 200 millones de toneladas de cereal, oleaginosa y legumbres, también aprobada en boletín oficial durante este gobierno, durante esta pandemia, en octubre, donde todas las promesas de soberanía alimentaria, de apoyo de la agroecología, fueron dejadas de lado en función de generar dólares para pagar deuda externa y para insertarnos en el mundo con un discurso peligrosamente parecido al gobierno de Mauricio Macri en esta cuestión puntual. Y esta cuestión que también nos ha golpeado, que es la preaprobación derivada a Brasil de un trigo transgénico de la empresa Bioceres, una empresa argentina que tiene pretensiones de instalarse en otros países, con estas dos características: la tolerancia a la sequía, que es lo que ellos publicitan, y la tolerancia al herbicida súper tóxico, glufosinato de amonio, que es algo que hacen grandes esfuerzos por esconderlo y nosotros por denunciarlo. Resumiendo, lo que vemos es la visión corporativa. Perdón, creo que hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar. La visión corporativa ve en Argentina y en otros países del Cono Sur grandes extensiones de tierra con agua. Esta cuestión de continuidad extractivista del gobierno nacional en apostar por los agronegocios, presentando esta falsa dicotomía de producción-finanzas,
se muestra con mucho orgullo que el tiempo de la especulación ya terminó y que ahora somos productivistas en Argentina. Bueno, como si no se articularan bien los capitales productivos con los capitales financieros como estamos viendo. Estos avances de pandemia, repito, lo que ya presenté, las megafactorías porcinas, el trigo transgénico, la iniciativa de las 200 millones de toneladas, las presiones por la modificación de la ley de semilla, algo que lo están intentando, prohibir el uso propio. Está bueno despertar de nuevo las alarmas que en otros momentos pudimos organizar la resistencia para que eso no se modifique, la edición genómica. Y bueno, en el momento estamos en un encuentro de agroecología, a la vez que se fortalecen las iniciativas de la agroecología y la soberanía alimentaria, hay también intentos de cooptación que en este país se corporizan en ACREA, en APRESID, en entidades de los agronegocios, y también en ciertos grupos académicos que se ponen la camiseta y trabajan para ello. Con esto termino. Repasamos los actores: ICA, Microsoft, la Fundación Bill y Melinda Gates, con un plan muy concreto. El documento que presentaron en ese conversatorio, para quienes trabajamos en Argentina, recomiendo que lo leamos y que sepamos cuál es el plan. Así como lo de IRSA, ACTEC es un plan. Mucha publicidad, búsqueda de legitimación en espacios académicos e institucionales, con los discursos de eficiencia, precisión, sustentabilidad, y ya entrando a jugar sucio con las palabras, usando palabras muy queridas de la agroecología, que son la regeneración y la resiliencia, y con un discurso que tiene cierta repercusión en algunos espacios institucionales de coexistencias, como si fuera posible que los agronegocios se encarguen de generar divisa y de exportar, y la agricultura familiar, campesina e indígena de alimentar y de garantizar la soberanía alimentaria. Esto es algo a discutir acá y en otros países, y bueno, se está volviendo a discutir. Y por último, una reflexión con respecto a la adopción de estas tecnologías. Lo que vemos, charlando con compañeros, compañeras que siguen estos temas, es que es probable que haya adopción de algunas tecnologías que tienen rápido retorno, que algunas mega empresas como Cresud, Grobo, que son empresas argentinas que se han pasado a otros territorios del Cono Sur, a otros países, puedan hacer mega inversiones. La cuestión que planteaba Silvia de dar desde pequeños y medianos productores información. Y después vemos que algunas cuestiones más tipo paquete, en este momento de la coyuntura, ciertos productores capitalizados siguen apostando. Lo que estamos viendo es que siguen apostando por la especulación en dólares y la especulación en tierras rurales y urbanas. Bueno, es un tema que nos preocupa mucho, este avance en Argentina. Les dejo mi contacto, el dibujo de Carlos Julio Sánchez, la familia campesina viviendo en el territorio del bosque nativo. Es una realidad en Argentina que es importante que conozcamos, y bueno, espero haber aportado algo que sirva para el debate, y acá estoy para charlar con ustedes las respuestas a las preguntas y críticas y disensos que tengamos. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, gracias Fernando. Sí, ya hay varios comentarios y preguntas respecto a que hay posibles aplicaciones de algunas de estas tecnologías, como el uso de sensores, por ejemplo, de drones para recabar datos que pueden mejorar el manejo de los ecosistemas incluso, pero es una discusión que está bueno que demos al final. Ahora le vamos a dar lugar a Tika, así ya pasamos luego a las preguntas y al intercambio. La voy a presentar brevemente, muy brevemente. Tika Moreno, socióloga, militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, integra la organización feminista Siempre Viva, desde donde actúa trabajando en economía feminista, educación popular y comunicación en la construcción del movimiento de mujeres en Brasil. Así que bueno, adelante Tika. Muchas gracias Pablo y Silvia y Fernando por sus
Pablo por su introducción y Silvia y Fernando por sus presentaciones anteriores. Siempre para mí es como un gusto escuchar a ustedes. Yo no tengo ninguna presentación así para compartir en la pantalla. Voy a seguir aquí mi guión. Yo voy a hablar mucho desde nuestra perspectiva colectiva como Marcha Mundial de las Mujeres y también las reflexiones que estamos desarrollando en SOF. SOF tiene una actuación continuada en agroecología aquí en Brasil y entonces lo que hablo viene de esos procesos de construcción de movimiento, de construcción de la agroecología feminista y por ahí vamos aprendiendo. Yo voy a hablar siempre en el gerundio, no tengo tantas respuestas, más cuestiones y elaboraciones nuestras del proceso. Entonces mi tarea aquí es un poco presentar unas perspectivas de construcción de resistencia a la digitalización, al capitalismo digital y también los caminos que vemos de construcción de alternativas concretas, esa perspectiva de la construcción de tecnologías desde los pueblos para la sostenibilidad de la vida. Para iniciar, yo creo que en esa relación de resistencia y construcción de alternativas, siempre es importante tener construir mismo una mirada que dialogue con nuestros acumulados teóricos y políticos, con nuestros recorridos, en nuestro caso como feministas, como pueblos en movimiento. Y ahí un primer punto ahí de partida es que las tecnologías, así como todo el conocimiento, ¿no? Las tecnologías no son neutras. Entonces, al debatir las tecnologías, importan todas las relaciones sociales que son parte de su creación. Y como sabemos, las tecnologías corporativas tienen muy fuerte ahí perspectivas androcéntricas, racistas, de control. Entonces, para debatir las tecnologías siempre hay que poner ahí el debate sobre quién las controla y bueno, las intervenciones anteriores ya hicieron eso muy bien. Lo otro es que es importante tener también esa perspectiva de que la definición misma de tecnologías es parte de la disputa. Así como nosotras en la economía feminista siempre disputamos qué es economía, que economía no es solo lo que circula en el mercado en troca de dinero, que la economía es todo lo que sostiene la vida. También aquí en la cuestión de la digitalización tenemos que pensar también sobre la definición de las tecnologías que se considera ahí. Y ahí está puesta una disputa desde diferentes sujetos, ¿no? Una cosa es cuando aquí estamos hablando de digitalización, pero para nosotras es importante no separar la discusión de las tecnologías digitales del conjunto de la discusión de tecnologías en general. Incluso porque ahora en ese proceso todo de digitalización de la agricultura, por ejemplo, lo que estamos viendo son propuestas para incluir las mujeres agricultoras en esas tecnologías, como garantizar que tengan acceso a esas tecnologías corporativas para que produzcan más, una cosa así, un discurso ahí construido que desconsidera totalmente todo el conocimiento que las agricultoras tienen y ahí, entonces eso es una cuestión importante. Entonces, también ahí para nosotras es importante reflexionar ahí, tener como referencia otras formas de pensar, de hacer, de compartir tecnologías que los pueblos y comunidades tradicionales ya van desarrollando en diferentes partes del mundo. Bueno, eso es importante también porque es parte de la disputa que las corporaciones que detienen el control de las tecnologías digitales, que aquí estamos cuestionando, ellas actúan de una forma para moldear, no sé, el mundo, diseñar el mundo adecuado a sus intereses. Eso ya fue muy bien presentado anteriormente y nosotros estamos muy imbuidas de la tarea de enfrentar esa mirada actualizada
de que no hay alternativa, el TINA, ¿no? Que ahora se actualiza para un There is no alternative 4.0. Entonces, es muy importante dar esa disputa de que sí hay y estamos en construcción. Algo que el movimiento agroecológico ha hecho como y hace mucho tiempo y que es fundamental en nuestra batalla sobre el modelo agroalimentario. Eso. Yo quería avanzar un poquito en un aspecto que estamos discutiendo aquí en la resistencia, incluso para comprender qué es eso de la agricultura 4.0, que ya fue presentado, pensando desde el cotidiano de las mujeres, ¿no? Entonces, tiene que ver siempre con eso de cómo esa digitalización interfiere en el trabajo, en los tiempos de producción, de reproducción. Y también ahí yo creo que está una cuestión, una disputa que en el seminario de Red Tecla del año pasado, presencial, que hicimos ahí hace un año, ¿no? Que discutimos bastante, que es la disputa en torno de la confianza. Y me parece que tiene mucho que ver, de otra forma, pero tiene mucho que ver con esa discusión que hacemos aquí sobre el tema de la agricultura y la digitalización, porque lo que vemos así en el concreto de cómo se empuja esas soluciones corporativas, se vende mucho como garantía de seguridad, de confianza, de rastreabilidad, trazabilidad de los alimentos para quien consume. Pero desde nuestro acumulado como movimientos, la cuestión así es que de verdad se puede creer que una rastreabilidad controlada por esas empresas, basadas en tecnologías que solo ellas tienen acceso, es de verdad confiable. Entonces, desde las redes de grupos de consumo agroecológico que estamos involucradas y construimos, aprendemos que la real confianza así, sobre el origen de nuestra comida viene de la relación entre quienes consumen y las agricultoras, las relaciones de trabajo conjunto, de afecto, de militancia. Entonces, la tendencia es que en esa construcción de confianza más cercana se disminuye eso, la necesidad de certificaciones y sellos de garantía atestado por otros, por empresas. Entonces, esas necesidades van siendo sustituidas por una confianza construida en un proceso. Eso es un punto importante del proceso. Y ahí es una cuestión importante para nosotras, pues es eso, la necesidad de control sobre la vida, sobre nuestros cuerpos, sobre los territorios, las relaciones, sobre el trabajo, que impulsan las tecnologías no tienen nada que ver con confianza, sino tiene que ver con poder. Entonces, ahí podemos hablar de la comida, pero también de la vigilancia. Podemos hablar de esos kits que ahora se venden en la internet, de rastreo genético, y en donde las personas consienten, ahí, es un poco coercitivo en verdad, pasar todos los datos para las empresas es un tema de poder. Y eso nos conecta al segundo punto de lo que yo quería reflexionar aquí con ustedes, que es sobre la construcción de alternativas, y ahí pensar una cuestión que es si la digitalización es en sí un proceso malo o no. Eso no pretendo responder, pero traer algunos elementos. Nosotros sabemos que sí hay tecnologías que rechazamos, por ejemplo, ya planteado por Silvia, el tema de los transgénicos, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos como un primer punto para hacer esa discusión sobre la digitalización en conjunto, las cuestiones que siempre nos orientan cuando hablamos del modelo. Entonces, la cuestión es siempre para qué y para quiénes. Son cuestiones fundamentales para no caer en esas falsas soluciones. Lo otro es pensar no solo la digitalización, sino el cuestionamiento a la lógica de acumulación de datos como capital, que ahí es lo que se llama de datificación, no sé si es en español, pero que tiene que ver con esa lógica de acumular datos sobre absolutamente todo, tiene que ver con la capacidad de almacenamiento, procesamiento, predicción, etcétera. Es lo que Silvia planteó como industria de persuasión,
eso que es la extracción de datos que viene junto con la expropiación de nuestras subjetividades. Ese proceso es lo que está dándose. Entonces, desde esa comprensión del cuestionamiento de la lógica de acumulación de datos como capital, la cuestión que planteamos ahí un poquito para pensar es si toda tecnología digital necesariamente necesita almacenar todos los datos de lo que hacemos, escribimos, buscamos de nuestras reflexiones, y la respuesta de nuestro camino por ahora es no, que la construcción de alternativas tiene que pasar justamente por el cuestionamiento de esa lógica que no es necesaria porque de acumulación de datos, porque eso tiene que ver con la lógica del poder corporativo. Bueno, ahí pensando ahí entonces sobre las alternativas, compartiendo un poco lo que estamos construyendo. Quizá lo más importante es lograr desde nuestros movimientos sociales, populares, feministas, agroecológicos, construir alianzas y ampliar alianzas con los colectivos que están ahí dando la disputa tecnológica y comprendiendo todos los procesos de construcción, creación de tecnología, porque hay muchas experiencias y procesos concretos, locales, pero también en conexión de construcción de infraestructuras autónomas, por ejemplo. Nosotros podemos mencionar procesos con quienes estamos construyendo desde la marcha y SOF también, por ejemplo, con Código Sur, que es un colectivo de software libre ubicado en Centroamérica, que construye infraestructuras autónomas, comunitarias, que viabilizan los caminos de construcción de nuestra autonomía tecnológica también, para que no seamos dependientes de las corporaciones. Y ahí esas alianzas no tienen solo que ver con tener acceso a tecnologías autónomas y comunitarias, sino también con pensar desde nuestros paralelos y acumulados como movimiento, cómo construimos diálogos y síntesis también políticas, acciones comunes. Entonces, ese es un camino interesante. Entonces, cómo poner todo nuestro acumulado sobre soberanía alimentaria, soberanía de los pueblos, incorporar ahí también la discusión de soberanía tecnológica en nuestra apuesta política y nuestro horizonte de construcción. Y para eso, retomando el tema de los datos, sí, desde esos procesos afirmamos que se puede construir tecnologías digitales que no estén en esa dinámica de acumulación y que se conecten a nuestro objetivo de poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Es decir, el registro, recogida, rastreo de los datos no es una condición para lo digital, solo para la acumulación de datos como capital. Entonces, por ahí es un camino. Lo otro de esas experiencias es que hay muchos procesos de formación relacionados con lo digital, y es muy bueno cuando esos procesos de formación ya se dan utilizando como referencia el software libre y como práctica el software libre. Pues ahí también en el proceso de formación, en el proceso mismo de construcción, vamos logrando ir cuestionando en la práctica la naturalización del software libre y de esa lógica de extracción de datos, de software corporativo y de la extracción de datos como regla, ¿no? Entonces, desnaturalizar esa lógica es muy importante en esa perspectiva de que sí hay alternativa. Y también es importante porque el software libre combate la opacidad de esas tecnologías y de los algoritmos propietarios corporativos. Detrás Tica, de cada... Oi, sí. un minuto, Tica. Tá, já estou seguindo, vou em 2, tá? Tá. Detrás de cada herramienta de software libre, hay una comunidad activa en donde se desarrollan los códigos, se cambian y auditan, donde se enseña y se busca ayuda para solucionar cuestiones. Entonces, creemos que existen muchos vínculos entre los procesos de construcción del movimiento de software libre y del movimiento agroecológico, justamente por esa relación de cercanía y proximidad que yo hablaba sobre la comida, que se establece ahí también en el proceso del software libre, mismo entre personas
que están en partes tan distantes del mundo y desde ahí se construye la confianza. Son muchas experiencias también de construcción de redes comunitarias de comunicación locales. Por ejemplo, en SOF estamos ahí desarrollando una con una colectiva que se llama Maria Lab, aquí en Brasil. Y bueno, hay muchas otras, en Latinoamérica hay muchísimas. Y son procesos que, más allá de actuar en la brecha digital, van junto con un proceso de educación popular, de politización de las tecnologías digitales, y también actúan ahí en esa disputa de la visión de que la superación de la brecha digital solo puede ser con tecnologías corporativas, incluso que viene con una renovada ofensiva neocolonialista, apoyada por estados nacionales, por ejemplo, como Fernando mencionaba. Entonces, para finalizar, ¿qué tecnología, qué proceso de construcción de tecnología queremos impulsar en nuestras luchas, en nuestros movimientos contra el poder corporativo, contra la lógica de acumulación capitalista, racista y patriarcal? Estas son cuestiones que deben estar en nuestra discusión permanente. Y ahí hay más cuestiones, ¿no? Un tema fundamental en nuestra construcción de esas alternativas es no desconectar lo que es la tecnología en sí de nuestra crítica sistémica al modelo, y especialmente no perder de vista que la tecnología digital, bueno, como podemos ver de todo lo que ya fue expuesto, tiene su base material, eso es súper importante, tiene la cuestión del consumo energético, etcétera. Entonces, cómo integrar esas cuestiones en nuestra construcción como movimientos, cómo integrar el software libre como principio, como estrategia, y ahí construir más alianzas, más procesos comunes entre nuestros movimientos feministas, agroecológicos y los colectivos activistas de tecnologías. Eso se presenta como un camino para ampliar nuestra comprensión de lo que se pasa desde la vida concreta, para poner nuevas cuestiones, para encontrar respuestas, también para desarrollar tecnologías desde los pueblos, para la soberanía alimentaria, para la sostenibilidad de la vida, impulsando nuestras luchas y tejiendo alternativas. Por ahí dejaría. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Tika. Creo que era importante que cerraras vos, porque ayuda a encauzar muchas de las preguntas esta relación con la tecnología y cómo definimos la tecnología. Porque muchas veces cuando uno hace este tipo de presentaciones parece que se opusiera a la tecnología, y no es oponerse a la tecnología per se, sino a cómo se genera esa tecnología, quién maneja esa tecnología y para qué propósito. ¿Tá? Y también me pareció súper relevante que podemos discutir ahora esto de la confianza y el poder, ¿no? Si las tecnologías son para generar confianza o son para acumular poder. Entonces, lo que propongo, nos quedan menos de 15 minutos, pero podemos extendernos 5 minutos más, digo yo, porque la próxima actividad comienza a 5:30, perdón, 7:30, pero tenemos que dejarla sola antes. Entonces, yo voy a hacer una rápida lectura de algunos de los comentarios y de las preguntas. Voy a empezar con preguntas que están más relacionadas, que tienen que ver con el funcionamiento de este tipo de tecnologías, y si hemos cotejado que estas tecnologías empeoren la agricultura en cuanto a la reducción, en cuanto a la no reducción de químicos en la agricultura y en la ganadería. Es una pregunta. Otra que está relacionada dice si el uso de este tipo de tecnologías no implica un uso más racional de agroquímicos. Hay otra pregunta relacionada que dice si consideran que hay usos beneficiosos para el diseño y manejo agroecológico de estas tecnologías, como por ejemplo podría ser relevamientos topográficos. Voy a acá hay una serie de preguntas, pero voy a juntar. Google nos comenta que ellos usan ciertas herramientas como los RPAs, que son un tipo de dron, para censar suelos y atender a agricultores familiares agroecológicos, y que por tanto podrían tener un uso positivo en ese sentido. Entonces,
Después hay otras preguntas que están más relacionadas. Yo digo que primero intentemos responder esto, después hay otras que están más relacionadas a qué efectos perjudiciales podrían tener y al costo energético que tiene este uso de tecnologías. ¿Tá? Ya se los nombro porque en las respuestas puede ya estar considerado este aspecto. Entonces, bueno, le abro a la participación de ustedes, se prenden el micrófono y los que quieran ir contestando. Dale, Fernando. Sí, una cuestión, le voy a decir muy rápidamente con respecto a al consumo de agrotóxicos. Es el tema que yo estoy trabajando para mi trabajo final de la especialización de agroecología. Yo creo que la agroecología da las herramientas para, o sea, una de las potencias para comprender el mundo que usa la agroecología es el enfoque de la teoría general de sistemas. Desde ahí yo voy a decir que la explicación del consumo creciente de agrotóxicos explosivos en Argentina, supuestamente la tecnología iba a volver racional, iba a reducir la aplicación de agrotóxicos, lo multiplicó por más de 15. Y la explicación está en el monocultivo. El monocultivo es el sistema que explica el crecimiento constante y sobre todo de una tecnología en manos de las empresas que hacen negocios vendiendo esos agrotóxicos. En la medida que eso siga el monocultivo y la tecnología en manos de las empresas, no va a haber reducción, va a haber aumento del consumo de agrotóxicos. Eso con respecto a ese tema y paso la palabra. Dale, Silvia. Ya, bueno, para empezar, o sea, la respuesta corta es no. Pero, o sea, no, ni reduce los agroquímicos, ni el uso de fertilizantes, ni nada. Yara, esta empresa que yo dije con este programa, que pone en internet, en realidad lo que quiere es tener el mapa mundial de suelos, y se lo estamos regalando, como está pasando con Google, ¿no? Con Google Maps y todo eso. Entonces, todo el mundo que ponga ahí regala también todos esos datos. La propia Yara dice que el uso de su programa significó un ahorro del 7% del uso de fertilizantes sintéticos. Yo ni siquiera se lo creo, pero aparte de eso, lo que sucede es que, por ejemplo, el fertilizante sintético es uno de los principales promotores de gases de efecto invernadero, y entonces van a tener que salir o sea, van a tener que terminar como se va a tener que terminar el petróleo y todo eso. Entonces, todo esto son también formas de promover a hacer expandir que la gente use donde no usaba, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, los que ya estaban usando. Eso es un ejemplo. Y en el caso de los agroquímicos, no solamente, digamos, todo el tema este de la agricultura controlada por máquinas y todo eso, no, a ver, la agricultura controlada por máquinas no tiene, perdón, me meto en un tema difícil, pero sí tiene valores, pero no tiene, o sea, tiene valores incorporados a la manera como funciona, pero de ninguna manera es para cuestionar el uso de químicos, porque están todas en manos de las empresas que promueven el uso de químicos y en los cuales es una de sus mayores ganancias. Por ejemplo, ahora yo no tengo tiempo de ponerles una diapositiva, pero las mismas empresas que ya todos conocemos, las super malas de las semillas, o sea, Monsanto, Bayer, todas esas tienen empresas de drones, porque se hicieron acuerdos con empresas de maquinaria ya desde hace varios años, y entonces muchos de estos tienen intereses en todo eso, ¿no? Entonces, el tema, digamos, eso con respecto al uso de agroquímicos, pasándonos al tema de que si hay algo bueno de estas tecnologías. Bueno, yo no lo sé si el tema de los drones a lo mejor puede ser que promueva algún tipo de mapeamiento que de otra manera es difícil, en fin. Pero lo que tenemos que tener claro que acá, digamos, el intento que hay, el espíritu que hay detrás de esto, vamos a decir, se le puede decir un espíritu, el contexto, el principio tiene que ver con hacer algo súper tecnificado que se base sobre lo que ya existe de la agricultura industrial, ¿no? Entonces, pienso que ahí Pica habló un poco, ya empezó, y varios en el chat, sobre el tema de los datos, etc. Bueno, nosotros nos tenemos que preguntar, coincido con esto bueno, porque no lo preguntó, sino que lo afirmó, creo.
todas las redes digitales de ninguna manera son neutras en impacto ambiental. Al contrario, tienen un impacto ambiental que cada vez está creciente, cada vez es peor, y se supone que para el año 2025, o sea, mañana casi, van a usar el 20% de la electricidad mundial, ¿no? Entonces, ese 20% de la electricidad mundial, que por ejemplo en el caso de Amazon en Estados Unidos, que es la segunda consumidora de electricidad en Estados Unidos, Amazon a su vez, digamos, está basado sobre todo en combustibles fósiles, pero aunque no lo esté y dicen que lo van a cambiar y todo eso, lo que no se cuestionan para nada es el consumo total de energía. Entonces, en realidad, son parte del aparato de que sigamos creciendo todo el consumo de energía, porque con algo se va a sustituir, serán solares, eólicas, eso es lo de menos, sobre todo será con nuevas formas biotecnológicas de cultivos y de árboles, en fin. Entonces, lo que quiero decir con esto, está muy resumido, perdón, lo que quiero decir con esto es de que son todas empresas que vienen de la misma matriz. Ahora, dicho esto, para mí no alcanza solamente con cuestionar a las empresas, y yo pienso que, aunque es verdad que puede haber tecnologías interesantes, y eso habrá otros acá que lo pueden decir mejor, cuáles sí, cuáles no, en fin, yo creo que es fundamental, digamos así, que nosotros tengamos claro cuál es el costo de la tecnología, no solamente el costo energético, sino el costo social, el costo de todo. Porque, por ejemplo, el estarle dando todos los datos a Yara sobre las fincas, lo mismo que pasa con el Google Maps y todo eso, es una manera de que ellos tengan un control de territorio que es brutal, es mucho más de lo que ya existe. Cuando yo hablaba de que, por ejemplo, este programa de Microsoft, el FarmBeats, o sea, no es solo que con lo que obtengan de la finca que obtienen, sino que igual que lo que va a pasar con Yara, van a hacer extrapolación, porque una vez que hay uno y después hay otro, después hay otro, después hay otro, y de pronto tienen el control. ¿En qué sentido? El control en la información, de dónde hay agua, dónde hay recursos, mineros, vegetales, etcétera. Hay todo un trabajo sobre el reconocimiento de qué tipo de vegetación, de la desintegración, digamos así, de la información de la biodiversidad, de los ecosistemas. Eso aparte de la finca, ¿se entiende? O sea, de parte de lo que pasa en la finca. Entonces, el control que tienen también territorial de todo eso. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros tenemos que tener claro todo eso para también no favorecerlo. Entonces, Tika nombró algunas alternativas y yo pienso que sí que hay alternativas. Y por supuesto, pienso que se pueden usar formas de comunicación que son de internet, que a lo mejor hay formas de mapeamiento que están digitalizadas y no sirve, pero bueno, realmente lo que pasa es que el avance ha sido tan brutal y tan sin control. Nosotros alguien lo escribió en el chat, en el tema digital estamos realmente en un umbral del capitalismo, en donde en este momento es como cuando empieza el capitalismo industrial, en ese sentido tiene razón Davos, cuando empieza el capitalismo industrial en donde la gente trabajaba 18 horas y no le pagaban nada y era un desastre aquello. Bueno, ese es el estadio en el que en este momento la industria digital está actuando en el mundo. O sea, no responde a nadie, roba lo que quiere, acumula lo que quiere, interpreta lo que quiere. Los algoritmos son racistas, son patriarcales, son, o sea, entonces lo que quiero decir es, no podemos así decir, bueno, a lo mejor podríamos usar algo para la agroecología. No, o sea, es el momento de cuestionar y por supuesto también ver qué de todo eso recuperamos, como los ejemplos que nombró Tika. Buenazo, respondiste un montón de preguntas a la vez, Silvia, pero vamos a seguir avanzando. Yo quería dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el tema de presencia de transgenes en maíz, ¿no? Entonces, para hacer los estudios flujogénicos usábamos georreferenciamiento, o sea, usamos este tipo de herramientas, pero luego nos vino una propuesta, un proyecto financiado por INICA para georreferenciar a los productores que tenían maíz criollo y como red resolvimos no hacerlo. Porque tiene que ver con qué propósito tiene el uso de esa tecnología y qué manejo tenemos de esa tecnología. Entonces, la herramienta concreta en sí, capaz que sí puede ayudar a facilitar alguna cosa, pero lo que tenemos que tener cuidado es con el discurso de decir, bueno, ahora con esta nueva propuesta tecnológica vamos a poder seguir haciendo monocultivos porque vamos a usar mucho menos agroquímicos, porque lo vamos a usar
de forma racional, porque la respuesta inmediata cuando eso falla es se hace un mal uso, no se hacen buenas prácticas agrícolas. Entonces, ya tenemos un histórico acumulado de culpar luego al que está en el territorio del mal uso de la tecnología. Pero bueno, no hay que negarse a poder usar algunas herramientas, pero concuerdo con Silvia que lo que hay que prestarle atención es la lógica que hay detrás y esta cosecha de datos y expansión del capital hacia la comercialización de esos datos. Voy a leer algunas cositas más y así vamos hacia el último tema. Una de las preguntas tenía que ver con cuáles son las principales amenazas que presentan para la agricultura familiar y campesina este tipo de tecnología. Creo que más o menos ya está respondida. Frente al discurso de que con estas tecnologías se pueden disminuir los impactos de la agricultura industrial, ¿se han evaluado los impactos ambientales directos de estas tecnologías? Creo que Silvia ya lo respondió. ¿Qué lectura hace respecto de todas estas tecnologías enumeradas por Silvia y el agotamiento de los combustibles fósiles? Puede hacer algún comentario más, Silvia, ya introdujiste el tema. Y después... Lisa comenta que los desafíos planteados por Silvia para la agricultura 4.0 son compartidos con los desafíos por regular la Big Data, que reúne información personal como datos de salud, que se utilizan en medicina y también en consumo. Pablo Saralegui hace un comentario que más o menos ya lo nombramos, que este es un intento de estandarizar el conocimiento en su envite contra la agroecología, de estar realizando el conocimiento campesino, que es un cambio en el paradigma de acumulación. Disculpen. Este es un comentario de Alejandra que dice, de la misma forma que el capital coopta la agroecología, ¿puede la agroecología cooptar estas tecnologías? Por ejemplo, en las redes de jóvenes, usualmente más inquietos por el uso de la tecnología, el movimiento campesino-campesino. Y después hay un comentario de Juan Brioso de que no olvidemos de reflexionar sobre los complejos científicos tecnológicos y sobre todo el complejo militar. Bueno, son varias cosas, pero me parece que muchas ya fueron respondidas, pero tendríamos que hacer unas reflexiones finales haciendo referencia a estas dudas y estos comentarios que leí. Entonces vamos a dejar a Tika, que no habló todavía en esta segunda ronda. Bueno, muy rápido sobre ese punto de Alejandra y dialogando un poco con lo que planteó Silvia y que estoy de acuerdo, ¿no? A mí no me parece que nuestra lógica debería ser de intentar cooptar las tecnologías del capital, porque ahí como está mal en su origen. Lo que pasa es lo que vemos al revés, no solo con agroecología, pero vemos esa movida del capital de capturar, cooptar, incluso lo que se crea desde, por ejemplo, el movimiento de software libre, porque la cuestión es justamente lo que planteaba Silvia anteriormente. Una vez que, bueno, cuando esas tecnologías corporativas y su movida por acaparar todo se instalan, es muy difícil instalan como una nueva realidad casi. Entonces, disputar desde ahí no nos parece efectivamente viable, y yo creo que como varios otros procesos y acumulados de los movimientos anticapitalistas que ya venimos construyendo, ahí hay que poner de fondo la cuestión del modelo. Me gustó, creo que Eric dijo que además de preguntar para qué y para quiénes también, desde dónde vienen, contra quiénes van, porque eso está en la origen de la cosa del control de los territorios, de esa lógica de avance del capital que desde sus inicios avanza y se expande, se expande, se expande sobre los territorios, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro trabajo, utilizando también la militarización como herramienta. Eso también fue
un último comentario que había en el chat. Entonces, sí, yo creo que la cuestión no sería intentar incorporar las tecnologías, pero construir las nuevas, poniendo esa articulación con las otras propuestas y afirmaciones que desde los movimientos anticapitalistas ya ponemos. Entonces, por eso nosotras, desde el feminismo, la Marcha Mundial de las Mujeres, tenemos como eje eso de poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Entonces, desplazar, que es la lógica de la acumulación del mercado y todo, y poner ahí en el centro. Sí se puede desarrollar tecnologías en función, a servicio de la sostenibilidad de la vida. Eso necesariamente significa tener la discusión, por ejemplo, ecológica de qué significa en términos del uso de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza. Entonces, yo creo que el camino es como movimientos, tener ese posicionamiento muy firme de que hay que ser anticapitalistas, no hay solución para nosotros en ese sistema, no cabemos todos, no cabemos todas. Ese es un sistema intrínsecamente de muerte y de exploración, destrucción, y ahí las tecnologías están en ese proceso. Tenemos que construir las nuestras, ¿no? Bueno, gracias, Tica. Me están pidiendo ya que tenemos que entregar la sala, entonces si quieren decir 2 palabras para despedirse, yo simplemente quiero agradecerles a todos los que estuvieron conectados, viendo la charla y mandando mensajes por el chat. Es rarísimo hacer esto así, pero bueno, son los tiempos que corren. Sería mucho más lindo poder encontrarnos e incluso seguir en el corredor conversando sobre estos temas. Pero la verdad que ya tenemos que entregar la sala, así que simplemente si quieren decir alguna palabra de despedida, díganla, pero muy cortito porque tenemos que entregar. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, les agradezco a todos y estoy de acuerdo con lo que dijo Tica, bueno, con lo que hemos ido construyendo, y entiendo la inquietud de qué tecnologías son buenas, etcétera, pero creo que estamos en momentos claves, digamos, y que tenemos muchas oportunidades, y desde el movimiento agroecológico, como planteó Tica, es un momento para converger, porque realmente nosotros, digamos, de nuestro lado, de los que tenemos una crítica al capitalismo y a las formas de consumo, de extractivismo, etcétera, todo eso, realmente tenemos mucho para aportar y formas de organizarnos para poder resistir y al mismo tiempo construir todo eso. Bueno, mucho abierto para discutir. Muchas gracias por este espacio en Socla. Bueno, nos vamos entonces, porque tenemos que entregar, nos despedimos.